Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Ya tenemos un nuevo capítulo de nuestro podcast Viviendo Fuera de la Ciudad. Solo para hacer la tele y para que sepan cuántos temas llevamos, vamos al capítulo 12. Hemos hablado de varios temas de diferente índole y ahora vamos como un tema más contingencia, que César siempre muy atento, como habló en el podcast anterior, atento a lo que pasa en las comisiones. Yo ahí me trato de seguir la pista, pero nadie es tan mateo y acucioso como César en estas temáticas, ¿cierto? Sí. Entonces hoy día vamos a hablar de algo súper importante, que qué está pasando con la regulación de los proyectos rurales. Y si bien, como hemos comentado en otros capítulos, como que el desarrollo, cómo se ha ejecutado el desarrollo de este tipo de proyectos en los últimos 40 años ha sido como efectivo, ha funcionado. Pero últimamente ya como que ya no fluye de la misma forma o de la forma más óptima posible. Muy ñoñoína yo. Sí. Se te arrancó el ñoñoína. Se me arrancó el ñoñoína. Aunque ahora estoy en Prudencia. Pero no importa. Y para eso queremos invitarlos a recordar el capítulo 5. Me parece que ahí hablamos de las 11 externalidades que hay que tener en cuenta antes de hacer esta inversión. Sí, así es, Jerry. Bueno, gracias a todos por estarnos acompañando el día de hoy. Sea en la mañana, en la tarde, de verdad, muchas gracias porque esto no tendría sentido sin que nos estuvieran oyendo quienes nos siguen. De verdad, muchas gracias, hemos tenido muy buen feedback, así que estamos súper felices con la recepción de este podcast. Bueno, básicamente, efectivamente, Jerry, lo que vamos a conversar hoy día es, podría decir, te traigo la papita, Jerry. Te quiero decir lo que está pasando. Me sobo las manos para quienes nos escuchan. Exactamente, lo que está pasando. De hecho, y te voy a decir ni siquiera lo que está pasando por escrito, lo que está pasando en la cabeza de legisladores, del gobierno. Pero muy Zulma de tu parte. Sí, pitonizo. No, tía Yoli, pero con todo. Bueno, el caso es que, básicamente cuando yo ya un poco he contado, parte de mi gestión, de mi labor cotidiana es estar revisando las distintas comisiones del Senado para ver cómo va avanzando la labor legislativa en torno a temas que yo normalmente estoy involucrado, temas de agricultura, temas de la Comisión de Vivienda, en este caso del Senado. Y hace una semana atrás, hace 2 comisiones del Senado atrás, estuvo en la Comisión del Senado el ministro de Vivienda, Carlos Montes, planteando una serie de propuestas que es como, llamémoslo así, la génesis o lo primero a modificar en relación a estas temáticas, señalando desde ya que hay un proyecto de ley que ellos están desarrollando, un poco más adelante les voy a contar un poco más de eso, y que espera que este proyecto esté listo a finales de este año, diciembre. Él va a tratar, dice que estaba presionando para que salga antes, pero ya pronto sería muy pronto. Y básicamente parte de algo que ya siempre hemos conversado. A ver, el desarrollo agrícola rural, el desarrollo rural de este tipo de proyectos de parcelación, durante 40 años, primero, digamos que yo diría que cumplió un ciclo. Tuvo cosas muy positivas, le dio posibilidad de acceder ante la grave déficit habitacional que vivimos como país, le dio la posibilidad a muchas personas, a miles de personas, de acceder a una vivienda propia. En ese sentido, de todas maneras, fue un paso adelante. Tanto así que, de hecho, muchas políticas públicas han estado orientadas a regularizar distintos tipos de espacios en que las personas han ido a habitar, aun cuando éstas no hayan cumplido con la normativa propia del Decreto Ley 3.516, del cual siempre hablamos. Ya comentamos, creo que 2 o 3 podcasts atrás, que hubo una política de saneamiento de los loteos irregulares de casi 400.000 viviendas tenían como meta por gobierno. Pasó tanto en los gobiernos del presidente Piñera como de la presidenta Bachelet, y esa fue una tónica transversal también, ¿no? Porque se entiende que existe una problemática y que esto fue resuelto. Sin embargo, hoy día nos encontramos en que esta manera ya no es sustentable, ya no se puede sostener desarrollar así, porque sobre todo por el efecto pandemia, crisis social, temas de seguridad y un sinnúmero en realidad de factores,
la gente en su casa lo sabe también o tanto mejor que nosotros, hacen que la migración ciudad-región, ciudad-campo, o irse a vivir a los sectores periurbanos, haya explotado. Ya hemos dado las cifras, son enormes, y esto ha tenido... una gran migración. Y efectivamente, y según como tú misma señalaste, ha generado externalidades que pueden ver ya, revisen los podcasts más atrás, era el podcast número... 5 me parece. Exactamente, el podcast número 5, ahí aparecían, ya habíamos señalado 11, pero en realidad son más las externalidades, porque en realidad es muy difícil poder cuantificar realmente. Acá, aparte que deben haber casos particulares que se van agrupando, pero claro, las 11 son como una forma de dar un Generales, marco. efectivamente, generales que de externalidades que finalmente se han producido y que hacen que esta migración de la manera en que ha sido desarrollada en Chile no sea sustentable. Por otro lado, los distintos actores, y se ha tratado de dar, ojo, y yo, cuando tú escuchas las reuniones o las comisiones de vivienda, hablo desde comienzo de año a la fecha, tú te encuentras con distintos actores o distintos exponentes que han tratado de dar propuestas desde que hay que hacer crecer la superficie predial mínima a 5 hectáreas. De hecho, hay un proyecto de ley que no tiene mucho respaldo, la verdad que yo no va a pasar nada con él. Pero es que es muy evidente que no tiene respaldo. Hacer crecer la superficie predial mínima, como te decía, 5 hectáreas. Otros que hablaban de congelar las subdivisiones, que tampoco tienen ningún respaldo. Falta piso político para eso. Entonces, pero todo tiene un horizonte. Y hay un horizonte en el cual todos confluyen, que es la necesidad de cuidar y mantener la aptitud agrícola. Eso es súper importante, o sea... Eso se mantiene como un eje. Como base, ya. O sea, si es rural, tratémoslo como rural, o si no, derechamente, en términos de planificación, tratémoslo como urbano, pero no es posible, no es eficiente, no es adecuado, tenemos que seguir tratándolo como rural. Entonces, ¿qué hacen de los distintos actores? Primero se dio de una manera, evidentemente, dada la especialidad de cada uno. Si yo soy urbanista, lo veo como urbanista. Si yo soy de la agricultura, lo veo como agricultor. Si yo soy experto en lo que sea, todos los ven desde su prisma. Y sinceramente, y de aquí tengo una visión un poquito crítica, siento que ha faltado un poquito una mirada holística a la hora de poder desarrollar, ¿ya? Pero el gobierno sí dio un paso adelante bien interesante. De hecho, formó una comisión de distintas áreas que tiene por nombre el Comité Interministerial Ciudad, Vivienda y Territorio, que es dependiente, entre otras cuestiones, del Ministerio de Vivienda, y que ha permitido que actores de distintas áreas puedan intervenir y opinar. Decir, ¿sabes qué? En realidad lo que nosotros queremos es decir, no sé, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda o la DDU, que son los estamentos básicos enfocados en interpretar la norma urbanística, tenemos que aclarar estas cuestiones, porque si no lo aclaramos o no regularizamos esto, no regulamos el alcance, por ejemplo, de las facultades del SAC, o las extendemos o las complementamos o las validamos, vamos a seguir siendo testigos de la conformación de núcleos urbanos que terminan cambiando la aptitud agrícola del terreno por una cuestión natural. Entonces, básicamente, muchas de las propuestas que se han estado dando tienen que ver con ir respaldando precisamente lo que ya conversábamos podcasts atrás respecto de esta circular del SAC, este protocolo. Lo viene respaldando, viene a pedir como informes sectoriales, en este caso que se le pide un informe a la Seremi de Vivienda vinculada al tema. Entonces, viene a regular un poco este tipo de cosas. Y adicionalmente, sí, ya aquí viene una visión crítica que tengo, que las propuestas que ya se han lanzado son dadas desde un punto de vista, creo yo, de bastante sesgo y de una manera de ver incluso el desarrollo urbanístico, creo yo, de los 90. Sinceramente, me pasa que yo he escuchado... Como no adecuado al contexto de hoy, no adecuado a nuestra realidad. Mira, exponía Pablo Cotrucci, que era el secretario ejecutivo de esta comisión interministerial, y sinceramente lo único que hablaba de los desarrollos era todo lo que afectaba, la pura externalidad, cómo dañaba el medio ambiente, y su paradigma solo se planteaba desde el punto de vista de que esto es un desastre ambiental. Una invasión total. Entonces, y siendo eso así, la verdad es que
me parece que no es adecuado porque el foco estás viéndolo solamente de una manera represiva. Y no hay mucho que hacer si es esa la visión. Como listo, es como ya, cerremos. Es que qué bueno que lo mencionas porque la comisión ya determinó 4 puntos a que tienen que atender. El primero que dijo es, básicamente, y esta fue la expresión literal, es evitar nuevas parcelaciones que no sean sustentables. Porque ya por el tema del impacto ambiental. ¿Sabes qué? Con el fondo de la idea estoy de acuerdo. Pero el evitar nuevas parcelaciones, nuevos loteos resulta tan ambiguo que a veces esto va a terminar repercutiendo necesariamente en la limitación de derechos de las personas de irse a vivir de tener una opción de vida, de irse a vivir a la ruralidad. Entonces, esas cuestiones hay que tener cuidado con el prisma. El límite como con mi derecho también. El prisma me asusta un poco por cómo se daba su relato cuando lo escuché, ¿ya? Es público, esto se encuentra en YouTube, ¿eh? Pueden buscar Comisión de Vivienda del Senado en YouTube y lo pueden para poder generar su propia opinión. Pero mi opinión es eso. Lo segundo es, y esto me pareció súper razonable, generar mecanismos que impulsen que en un futuro cercano se pueda suburbanizar, o sea, que aquellos loteos que ya existen se entreguen las herramientas para que las personas puedan eventualmente poder mejorar sus condiciones. Aquellos que, por ejemplo, lo que ya siempre hemos criticado, el tema de que aquellos proyectos que son los típicos con puras factibilidades, pero que tienen problemas con APR rurales porque no tienen el agua, problemas de tema de manejo de la basura, etcétera. Las típicas externalidades que nos encontramos en este tipo de desarrollo. Solo para recordar, como que es súper importante que algo que yo aprendí con César es que una cosa es que algo te lo digan que te diga que es factible que lo tenga y otra cosa es que efectivamente lo tenga. Claro, o que pueda, o que esa factibilidad sea realmente factible y que sea económicamente factible. Claro, ¿no? Porque tal vez lo se puede hacer, pero hay que hacer 1000 cosas para lograrlo. Efectivamente, o pagar mucho dinero. El tercer canal de como de intervención es que ellos ya quieren intervenir, y ojo con quienes tengan parcelas, quieren intervenir en aquellos proyectos, aquellas parcelaciones que ya existen. Porque dicen, mira... Eso es importante. Es súper significativo. Dicen, ¿saben qué? Y lo que me asusta es su relato. Porque lo que no me gusta es su relato, porque dice, tenemos 200.000 parcelas que no han sido construidas, es una súper potente, y que en realidad permitir que se construya es un desastre ambiental. Ese es su diagnóstico. Eso no tiene nada de propositivo. Es simplemente decir, ¿sabes qué? Es un desastre. Entonces, mejor regular de que sea una buena forma de ejecutar, ¿o no? Efectivamente, entonces sí, pero es que en realidad lo que significa necesariamente es que vamos a limitar a las personas a poder construir en la legislación actual. Y hoy día las personas, cuando la gente compró... Se podía. Se puede. O sea, entonces su regulación, ¿qué es lo que pretende regular realmente? Eso es complejo, eso me genera incomodidad, la verdad, porque su paradigma es, ¿sabes qué? El desarrollo en los sectores periurbanos es per se malo, y no. Lo que ha sido malo ha sido la manera en que se ha desarrollado, la distorsión normativa que ha ido en términos de interpretación. Las herramientas que se han usado para llevar a cabo esto. Exactamente, pero no el desarrollo. O sea, es que si fuera así, todo el mundo no estaría migrando al campo. O sea, el fenómeno de la migración ciudad-campo no es chileno. Ni siquiera latinoamericano. En todo el mundo vemos este efecto, que de hecho el desarrollo hoy día es agrícola, o sea, hacia la ruralidad. Hoy día los polos de desarrollo más preponderantes en el mundo, sobre todo en qué sé yo, los países escandinavos, Noruega, Finlandia, ya después, que nos encantan, Nueva Zelanda, porque todos queremos ser Noruega, el clásico meme casi. Ya somos noruegos, no somos Noruega. Bueno, miremoslo realmente qué pasa con ellos, qué pasa en Suecia, qué pasa en Suiza. O sea, mejor hacer una buena regulación más que estar como con susto cerrando esto. ¿Y sabes por qué como que me incomoda un poco? Porque, por ejemplo, dijeron, mira, en Europa se hace esto. Y te dan el ejemplo de regulación que tiene Italia, que es sumamente restrictivo, y el caso de planificación de Alemania, que es a 60 años. Uno dice en términos reales, a planificación de 60 años alemana es extraordinario. Pero cuando tú ves el ejemplo de Italia, te encuentras que hoy día basta con buscar un poco en internet y te encuentras con que los pueblitos están tan deshabitados en Italia que te invitan a irte y te pagan y te entregan una casa. ¿Has visto? Te pagamos un sueldo. O sea... Típica nota como de Mega, así como...
¿Es el nivel de desarrollo que quieren que tengamos? O sea, ¿así de exitoso es el modelo que estás estudiando? De verdad, no. No, o sea, no puede, por favor, o sea, al final estás acomodando la legislación comparada a tu sesgo, no estás dando una propuesta, porque si viera el resto, no se está desarrollando así, entonces eso me genera bastantes como, la verdad diría, el sesgo del urbanista, ¿cachai? Que ve todo desde el punto de vista de que la mejor manera de reunirse necesariamente en la ciudad, y de hecho lo afirmó, y en su relato lo dice, ya en la historia está más que acreditado que las personas, la mejor manera de convivir es en las ciudades. Ah, sí, anda a preguntarle a la señora que vive en el volcán. Seguro. ¿Me entiendes? Porque claro, cuando tú tienes un buen sueldo y vives en Las Condes no puedes decir eso. Y perdón, no tiene que ver con temas de clase. Tiene que ver con realidades. La gente de las ciudades no está viviendo bien. Por eso es que se está migrando. Entonces es como mejor nos tapamos la vista y simplemente le prohibimos. No es propositivo. No es para lo que uno paga los impuestos, creo yo. O sea... y con todo el respeto que me merece don Pablo, sé que nos llega a escuchar porque le estoy dando con todo. No, pero tienes derecho a tu visión. Entonces básicamente cuando tú... Y si la gente quiere tener su propia visión, puede escucharlo y contrastar. Los invitamos, y nos pueden escribir y argumentar. No digo que las soluciones no sean buenas, ojo. Y a propósito de ello, mira, hasta el domingo, el día 23... Lamentablemente este podcast sale después, pero hubo una consulta del MIMBU que hablaba sobre este tema. De hecho, todas las organizaciones de parcelaciones lo han promovido harto, esta consulta ciudadana respecto de que pueda opinar usted qué está pasando, etcétera, y si está de acuerdo con las propuestas. Una de las condiciones que planteaba la propuesta era, por ejemplo, temas como que se mantenga la protección de la actividad agrícola, que se tenga que justificar o que se tenga que modificar el hecho de que si yo quiero construir una casa... si voy a construir esta casa, tengo que demostrar, para que la DOM me entregue el permiso, que estoy realizando una actividad agrícola en el predio. Entonces, pucha, no toda la gente tiene un giro de aptitud agrícola para que me dé el permiso. Al final esto va a terminar siendo como un papel, se va a terminar cayendo en la burocracia absurda y se va a eliminar exclusivamente por un papel que me consiga porque inicié actividades. Ah, no, ahora sí también me dedico a plantar, soy agricultor. Y listo, me da el permiso, ya cierro el giro y la verdad es muy burocrático más que profundo. Es muy mínimo, llamémoslo así, ¿ya? Pero mira, como esto se trata de hablar de qué es lo otro que está pasando, comentarte que hace 2 meses la Comisión de Vivienda, hubo 3 iniciativas parlamentarias, cuando ya vieron que todo esto estaba pasando, entre medio también salió el tema de la circular del SAC, que metió mucho ruido y dijeron ya, hay que hacer algo. Y 3 grupos de senadores presentaron iniciativas y hace 2 meses estas fueron fusionadas. Y le quiero contar a usted en su casa más o menos qué tiene este proyecto de ley, qué es lo que habla, porque tiene cosas bien interesantes, por ejemplo. Y de verdad, no digo que sea la solución, yo creo que hay muchas cuestiones más que tienen que ser tratadas, por eso es que la comisión está constantemente tratando este tema casi todas las semanas. Pero tiene cosas que son dignas de ser consideradas. Lo primero, reconocen los desarrollos de los sectores periurbanos con vocación de conservación. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que solamente podía ser en la práctica o mantener actitud agrícola o mantener de conservación y que los dos podrían ser y que de otra manera no? Ya. Bueno, lo de conservación no aparece definido. Entonces, como siempre hemos dicho, la aptitud rural es agrícola, forestal o ganadera. Ahora sería, en relación a esto, la aptitud rural sería agrícola, forestal, ganadera y de conservación. Ah, perfecto. Y se torna, me parece súper bueno, porque en realidad sí, le da, viene a complementar. Amplía el abanico. Y viene a complementar también una norma que ya existe, que es el derecho real de conservación. Segundo, se agrega la exigencia, y esto también me parece importante, que certifique la Seremia de Vivienda de que no se está cambiando el destino y que se va a mantener la aptitud agrícola. Entonces está bien, porque en realidad cuando ve las condiciones, el tipo de proyecto en específico, cómo va a construir la casa, que la Seremi diga que este proyecto en específico de verdad tiene una orientación agrícola, está súper bien. Tercero, una de las cuestiones que se dispuso es que, dadas las externalidades que ya hemos conversado, se definió que cuenten con ciertas soluciones. Por ejemplo, que todos los proyectos tienen que contar con una solución de agua potable. Segundo, que haya, aquí esto podría haber sido mejor, factibilidad eléctrica, lo que siempre digo, mejor que tenga luz que tenga la factibilidad, pero bueno, es una exigencia. Tercero,
que cuenten con caminos interiores. Y esto es bueno porque, más allá de que sean por servidumbre o caminos interiores, que estos caminos interiores tengan un ancho mínimo de un camino vecinal, que son de 6 metros. Básicamente, que pueda pasar de auto. Y sabes que eso es súper bueno porque pasa en desarrollo hoy día en Chile, sobre todo en sectores, no sé, yo he visto, por ejemplo, de Puerto Montt, acá camino, saliendo de Puerto Montt al inicio de la carretera austral, en que tú no encuentras varios loteos de parcelaciones allá, pero que internamente los caminos son de 3 metros y la gente se tiene que parar al lado. Y esto más peligroso. Es muy riesgoso. Es muy riesgoso cómo accede un carro bomba, no pasa por el camino. Entonces eso es un problema. Entonces, ya, bueno, eso. Otra cuestión, que si se encuentra el terreno colindante a una zona que tenga una aptitud de protección, como un parque nacional, lo que sea, cualquier proyecto tiene que pasar por el sistema de evaluación ambiental de ese tipo, porque tiene que ver cuánto va a afectar eventualmente el ecosistema que está siendo resguardado colindante. O sea, obvio, y me parece súper razonable. Tercero, una cuestión que me pareció súper interesante, que de hecho esta fue una iniciativa del senador Espinosa, Fidel Espinosa, dentro de su proyecto venía esto. También el tema de los caminos, luz y agua, me pareció bastante lógico. Uno de los temas que viene es que propone presentar un nuevo concepto que es el concepto de parcelas de uso residencial. O sea, de una, como ya sinceremos esta cuestión. Sí, exacto. Estamos a tanta distancia de la ciudad, bueno, aquí se pueden hacer parcelas de uso residencial. ¿Qué es lo que yo creo que mucha gente cree que ya existe? Y que no existe. Pero en verdad no. Exactamente, y que no existe. Pero claro, pero eso por ejemplo, me pareció, ¿sabes qué? Sí, potencia o tal vez amplifica la posibilidad de que sigan generándose este tipo de proyectos que tal vez traen externalidades negativas, sí. Pero en realidad tampoco estamos hablando de loteos que sean prohibidos, pues estamos hablando de loteos que tienen una condición, al menos una superficie predial mínima, que es media hectárea, tampoco es un pedacito de terreno. No. Media hectárea es una manzana, como para darle una referencia, entonces es bastante. Entonces hay cuestiones ahí que podrían ser consideradas, no sé, como que me parece al menos regular, eso está bien. Otra cuestión que hice respecto a este proyecto es que mantiene la aptitud agrícola de media hectárea, eso es relevante, no la modifica, no la amplifica ni nada. Y por primera vez, sincera, otra cuestión que de verdad me gustó. ¿Por qué? Porque lo que le impone a las empresas constructoras inmobiliarias, le dice ya, a ver, usted es una inmobiliaria, ya, ¿quiere vender terrenos como inmobiliaria? Digamos que lo puede hacer, ya lo va a hacer, pero tiene que decirle, informar a la gente, primero, el tipo de calidad del suelo que tiene en términos de agricultura. Segundo, cuál es la biodiversidad presente que debe ser cuidada. Tercero, cuál es la distancia de los centros urbanos real. Cuál es la si hay alguna protección ambiental vinculada, hay una zona de protección cercana, si acaso estás con riesgo volcánico. Te lo tienen que informar todo. Muy no solo la parte bonita, no solo la parte marquetera. Porque ¿sabes qué? De hecho se da mucho en Puerto Varas. Ya salió Puerto Varas. Se da mucho en Puerto Varas que se Puerto Varas fans. Puerto Varas fans. Se desarrolla en zonas en que, por ejemplo, el Calbuco tiene zonas de erupción muy definidas. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? ¿Cuáles son las zonas que no son de riesgo? Y la verdad, casi toda es de riesgo, siendo muy honesto. De hecho, todo el pueblo de Ensenada está en zona de riesgo volcánico. Porque todo, de hecho, la lava cae justo hacia allá, porque por una manera en que está hecho el cráter, etc. ¿Qué está hecho? Es que se da, es que la práctica... Me risa el término. Sí, la manera en que hace que de verdad caiga hacia un sector. Entiendo. Si eso es así, la verdad que es súper importante que te digan, oye, ¿sabes qué? Quiero comprar acá, pero está en zona de riesgo volcánico, al menos saberlo. Ya hemos hablado de aquel proyecto que estaba al lado de Pucón y que en realidad es una locura, es un proyecto muy denso. No, es como ya, pues, no sé, un riesgo inminente, pero por último saberlo, ya, chao, es mi decisión, es mi plata, lo quiero comprar y saberlo, al menos dar un consentimiento informado. No, y todas las otras cosas que comentaste que me parece como súper bien que te la digan, sobre todo si uno si uno compra desde un sector lejano, no tienes por qué saberlo. Así es, así que eso es lo que viene en términos normativos. Ese es el podcast del día de hoy. Estuvo un poquito largo, pero estuvo bueno. Súper largo, pero pero no lo digo en el sentido negativo, sí que no lo digo como en un sentido de que había muchas cosas que abordar. Igual es un gran resumen de toda la... Se ahorraron igual, gracias a César, escuchar una comisión. Así que son como de 1 hora y media las comisiones. Esperamos que haya sido más entretenido que escuchar igual diste el interés de escuchar para él la polémica. De tu sería bueno que la vieran, ¿eh?
Bueno, esperamos que les haya gustado, esperamos que les haya parecido interesante y que también haya como incorporado aprendizaje o como diferentes temas. Yo aprendí mucho, así que cualquier cosa pueden escribirnos a proyectoraíces.cl en Crepara César o decirle César, eres un bacán. No. Claro, sí. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales y les recordamos, no le hicimos la invitación que pronto vamos a estar anunciando nuestro lanzamiento, nuestra venta privada por redes sociales para que estén atentos. Así que muchas gracias por escucharnos y vernos hoy. Nos vemos en un próximo capítulo.